Tardes, mañanas, noches, porque depende de cuando se vaya a ver esta grabación. Para los aquí presentes, muy buenas tardes. Me es muy grato darles la bienvenida. También agradecer a Casa de América que haya abierto este espacio para la presentación del libro de María Ángela Holguín, La Venezuela que viví. Y en esta presentación, aparte de la autora, estamos, en primer lugar, Paulo Portas, en segundo término, Germán Ríos y quien les habla, Manuel Alcántara. Vamos a tener este conversatorio contigo, María Ángela, una vez que hemos leído el libro, y espero que todos ustedes tengan la oportunidad de leerlo lo antes posible. Porque como señala en el preámbulo, en el prefacio, Mogherini, es un libro, ella dice textualmente, inspirador. ¿No? Y subrayo este término que comparto totalmente, porque de alguna manera el libro puede tener diferentes lecturas, y yo creo que los que estamos aquí en esta sesión vamos a intentar precisamente abordarlo desde nuestras diferentes miradas, ¿no? Pero para en mi caso, un politólogo, al menos hay tres cuestiones que a mí me han merecido mucho la pena la lectura del libro. Voy a enfocarlas, voy a presentarlas y sobre todo luego me referiré a la última, que es un poco la que, en una especie de reparto de tareas de este libro denso y de que se acerca a las 400 páginas, pues en esta distribución de tareas me ha tocado hablar de esta última parte. La primera cuestión que quiero plantear es que es un libro escrito por una persona involucrada directamente en la política. Para alguien como en mi caso, que escribió un libro que se tituló El oficio de político, es tremendamente útil, y ya te digo, María Ángela, que si hay una tercera edición de ese libro, habrá una glosa muy importante de tu libro, porque proyecta la forma en la que una persona tiene una vocación política y tiene un compromiso político y tiene una dedicación política para llevar a cabo una serie de tareas en un momento especialmente complejo. Claro, uno puede decir que en la política siempre hay momentos complejos, pero yo creo que el periodo que se inicia que inicia el libro, la reflexión con la embajada de María Ángela Holguín en Caracas en el año 2002 y que luego va a continuar en su etapa como ministra de Relaciones Exteriores, en un momento como es estos 20 años que ha vivido la región entre el 2000 y 2018, ya de por sí me parece que tiene una serie de enseñanzas tremendamente grandes. Y de ellas voy a destacar tres. La primera es un dato objetivo, es el récord que María Ángela alcanzó de estar 8 años seguidos en el ministerio, ¿no? Y eso creo que también en perspectiva comparada es muy difícil encontrar a ministros, ministras de Relaciones Exteriores que aguanten 2 legislaturas, ¿no? Eso me parece que es ya un indicador bastante objetivo de buen hacer, de cumplir los objetivos para los que ha sido designada la persona en cuestión. La segunda cuestión, y permítanme que haga una alusión a una experiencia personal. Yo la primera vez que viajé a Bogotá fue en el año 1990 por una cosa universitaria que nos invitaba en aquel momento Colciencias para hacer una especie de análisis del sistema universitario colombiano. Y yo iba con 2 colegas, con 2 catedráticos españoles, y ninguno de los 2 quiso ir, porque me dijeron los 2, Manolo, estás loco, no hay Estado, es una locura ir a Colombia tal como están las cosas. Estoy diciendo julio del año 1990. El país tenía un problema de reputación muy serio, y María Ángela lo dice muy claramente en el libro, y una de las tareas fundamentales, claro, de una ministra de Relaciones Exteriores es intentar construir la reputación, ¿no? Desde unas bases muy bajas, como estaba el país al final del siglo pasado. Entonces, yo creo que en este apartado hay numerosas enseñanzas en el libro. Y una tercera cuestión es algunas reflexiones sobre la política en
en general, ¿no? Y la leo textualmente, está en la página 317, dice: los gobiernos prefieren que los proyectos mueran para no reconocer nada a su antecesor. ¿No? Me parece que es una observación, habla de los gobiernos, no está hablando de su gobierno, ¿no? Sino que es una reflexión general que probablemente muchas personas compartirían esta idea. Bueno, esto con respecto a la tarea de la política, en este caso. La segunda cuestión es que yo creo que el libro es imprescindible para entender la dinámica o las dinámicas en América Latina en estas dos décadas, ¿no? 2 décadas en que pasaron muchísimas cosas. No solo es el tema de la relación con Venezuela, que para ello tendremos sobrada cuenta de las páginas que hacen alusión a la relación con Venezuela a propósito de la intervención de Germán, sino reflexiones sobre, por ejemplo, sobre un aspecto absolutamente fallido como fue UNASUR, ¿no? Yo creo que el relato, el raconto de lo que está pasando y de las distintas peripecias que terminan, no prácticamente, no digo que terminen, pero terminan prácticamente con la presidencia de UNASUR del expresidente Samper y la crítica, yo creo que muy sensata y muy certera y muy fina que hace María Ángela es una pieza que me parece fundamental. También me parece que es fundamental, colateralmente de su experiencia de estancia en La Habana, contemplar cómo el deshielo en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos se están dando, ¿no? Esa visita de Obama, esa visita también que el secretario Kerry va a hacer en La Habana. Todo esto tiene una mirada desde, en este caso son unos ojos de observadora de algo que, claro que le atañe, pero que no es su labor del día a día, y creo que ese es un cierto. Lo pongo como un ejemplo. Ahora bien, la tercera parte en esta distribución de tareas que yo les decía es los acuerdos de paz, ¿no? Claro, en el título el título hace alusión a Venezuela y parece que solo está articulado en las relaciones entre Colombia y Venezuela o la dinámica que Venezuela está imprimiendo a la región. Bien, es cierto que evidentemente Venezuela va a estar de alguna manera presente en los acuerdos de paz, pero no es evidentemente el objeto fundamental. Y yo creo que aquí tengo anotadas 5 cuestiones que no quiero dejar de citar. La primera cuestión es la propia reflexión, si se quiere, de una visión a veces intimista, etcétera, de lo que supone La Habana, ¿no? Y de lo que supone estar viajando, casi diría quincenalmente, ¿no? En promedio, durante año y medio, a La Habana, acompañando las distintas delegaciones, las distintas iniciativas que se están poniendo en marcha, desde encuentros con antiguos desmilitarizados o desmovilizados de guerrillas del mundo entero, a las dinámicas que se establecen con diferentes líderes de los distintos frentes, pero también con el personal militar colombiano, con las conversaciones al otro lado del teléfono siempre del presidente Santos. O sea, yo creo que ahí hay un dietario, que no necesariamente es un acta de notario, pero que deja una serie de elementos extremadamente importantes, ¿no? Yo creo que también hay al hilo de la construcción de la paz, hay una reflexión también muy aguda a propósito de lo que significa la necesidad de construir Estado, ¿no? La necesidad de construir instituciones, de construir Estado, ¿no? Esto que decían estos colegas míos que les contaba de que no había Estado, que era un Estado fallido, que era la quiebra del Estado, evidentemente no es cierto. Siempre ha habido un Estado colombiano, con las dificultades, con los problemas que eran. Un problema importantísimo es el propio control del territorio de un país enorme, de un país extremadamente geográficamente complejo, etcétera, y que suponía de alguna manera un elemento central
en la negociación, de paz, que incluso la propia guerrilla no veía, ¿no? O si veía, como comentábamos en las bambalinas, veía la posibilidad de construir un Estado alternativo, un Estado paralelo, ¿no? Algo que no tenía, por supuesto, ninguna cabida. Me parece que ese es un tema también que vale la pena recordar. Puesto que estamos en Madrid, yo creo que también hay que citar en este proceso de negociación a tres actores españoles, ¿no? Uno está aquí presente y que me agrada muchísimo, el presidente Felipe González, quien es glosado por la importancia que tuvo en el acuerdo. También está citado José Luis Rodríguez Zapatero y, evidentemente, Enrique Santiago, como portavoz de la guerrilla, ¿no? Entonces, este pequeño homenaje a personas españolas que tuvieron una implicación en tareas muy distintas en este proceso. Una cuarta cuestión, y es la penúltima, tiene que ver, o si quieren es la última, porque la voy a desdoblar en dos, tiene que ver con el plebiscito, ¿no? El plebiscito era y la misma María Ángela lo dice, era la guinda, ¿no? Que se pretendía que fuera la guinda, que cerrara, que se pusiera encima de la tarta, pero el plebiscito tuvo, oye, claro, hoy es muy fácil decirlo, pero yo creo que María Ángela lo dice de una manera muy sensata, y lo dice además ateniéndose a momentos del momento, es decir, previos al plebiscito, y que se concitan al menos en dos cuestiones. Una es el famoso tema de la cartilla, cuando todo esta verborrea y toda esta locura de la ideología, la llamada ideología de género, va a entrar en la campaña, va a ser manipulada por la perversa dinámica de las redes sociales, que van a introducir un ruido en un proceso que se había venido desarrollando de manera bastante razonable, y este ruido va a afectar enormemente al propio desarrollo del plebiscito, y posiblemente de manera muy gratuita va a hurtar pues, 1 millón de votos fácilmente al sí a favor del acuerdo de paz. Y la última cuestión dentro de esto del plebiscito que merece mucho la atención, y me parece además que esto no quita que dentro de la lealtad que María Ángela guarda evidentemente a su presidente y al equipo de gobierno que formó parte, bueno, esta observación del error táctico que supuso firmar los acuerdos de paz antes de celebrar el plebiscito, ¿no? Y eso creo que nobleza obliga. María Ángela lo plasma perfectamente, es una crítica, yo creo que una crítica que muchos hicimos desde este lado. No tenía sentido firmar unos acuerdos de paz si estabas pidiendo que iba a haber un plebiscito, aunque no tuviera formalmente el impacto o el pulso jurídico para aprobar el proceso, pero que de alguna manera era innecesario, ¿no? Bueno, estas son, ya digo, desde mi esquina, los distintos aspectos que me han hecho, que me han conmovido, ¿no? del libro de María Ángela, que desde luego recomiendo la lectura a todas aquellas personas interesadas en el proceso colombiano, pero no solo en el proceso colombiano. Evidentemente está Venezuela, ahora hablaremos de ello, y está América Latina en una época especialmente convulsa. Muchísimas gracias, María Ángela, y enhorabuena por el libro. ¿Quieres tener una primera reacción o prefieres contestarnos al final a todos? No sé, quiero como bueno, más preguntas y contesto. Perfecto. Bueno. Pues entonces, Germán, por favor. Bueno, primero, muchas gracias por estar acá en Casa América. Siempre digo que estoy en mi casa, y gracias a Manolo y a María Ángela por el honor de darme de comentar este libro fascinante. Y para un venezolano siempre es muy difícil hablar de Venezuela, ¿no? Y este libro para mí ha sido terapéutico, porque en cierta forma leer el libro y ver, digamos, en cierta forma constatar lo que yo viví, porque María Ángela y yo tenemos varias coincidencias. Una de ellas es que mientras fue embajadora y canciller, yo estaba en Caracas. Y además fuimos compañeros de trabajo en la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Y lo que ella cuenta, muchas cosas de esas yo me las sabía, pues como decía, había estudiado y me las sabía. Sin embargo, hay aprendizajes del libro de María Ángela que van mucho más allá de Venezuela. Yo quisiera citar algunas de las partes que más me
me tocaron, ¿no? Hay una parte en el capítulo que no tiene que ver con Venezuela, sino cuando está hablando de la negociación en La Habana con la guerrilla, que ella dice que se siente en la mesa y ve a estas personas que tiene enfrente y le empieza a recordar por todo lo que pasó Colombia con la guerrilla. Y que ella dice que eso le costaba mucho poder hacer esa negociación por todo el dolor que el conflicto armado había causado en ese país. Y a mí eso me tocó mucho, porque yo creo que Venezuela está en una situación similar. Yo creo que cuando ella terminó de escribir el libro, no estábamos en el proceso de negociación que estamos ahora en México, y yo creo que ese aprendizaje de esa negociación debería ser clave para los negociadores que están en México. Si yo pudiera enviar tu libro a los negociadores que están en México y que leyeran al menos ese capítulo de algo que era inmensamente complejo de llegar a un acuerdo, yo lo haría. Y yo creo que eso es uno de los aportes que tú nos das, que es muy importante. Déjeme contar un poco algo que a mí también me impresionó y que me da algo de esperanza sobre Venezuela. Al igual que Manolo, yo fui a Bogotá por primera vez en el año 92. En ese momento yo era funcionario del gobierno de Carlos Andrés Pérez y mi jefe era Ricardo Hausmann, que era el ministro de Planificación. Él me envía a Bogotá a aprender de Colombia sobre el Sistema Nacional de Inversiones, ¿no? Y yo cuando voy a Colombia, la situación era apagones, bombas, lugares de la ciudad donde no podíamos ir, era una situación muy complicada. Y uno ve eso ahora en perspectiva y ve el progreso que Colombia ha hecho en esos años y uno no puede sino tener esperanza, porque es cierto que el país puede llegar a unos niveles muy bajos, pero con la voluntad política y el consenso uno puede recuperar la patria. Y eso es lo que, de las cosas que aprendí. Pero algo que yo noté cuando yo fui a Colombia era su institucionalidad, todo lo contrario de lo que tus catedráticos decían. Cuando yo estuve en la DNP, en el Departamento Nacional de Planeación, el más joven que estaba en ese departamento era un doctor en economía de una prestigiosa universidad del mundo. En Colombia siempre se han preocupado porque su administración pública y, por ejemplo, un botón, tienen a los mejores profesionales que se pueden tener. Yo comparaba eso con el caso de Venezuela, donde María Ángela describe muy bien el proceso de lo que el petróleo nos hizo, y en cierta forma lo que el petróleo nos hizo fue traer un estado clientelar donde estos cargos públicos no eran ocupados por las personas más idóneas para poder hacer las cosas que había que hacer correctamente. Yo creo que es algo que aprendí de esto y tal vez, digamos, mi última reflexión sobre cosas del libro que me llamaron la atención son dos puntos fundamentales que ella hace en ese libro. La cantidad de oportunidades perdidas que hemos tenido los venezolanos para tratar de resolver nuestro problema, que como bien dice María Ángela, solo lo podemos resolver nosotros. Ella comenta en detalle, y les recomiendo que lean esta parte, el proceso de negociación que tuvimos en República Dominicana, del cual cuando pensábamos que íbamos a lograr algo concreto, al final del día no pudimos lograrlo. Y me gustaría, sí, para mí puede ser una pregunta, me gustaría que nos contaras un poco más sobre ese tema. Y finalmente, yo creo que digamos, no puedo estar más de acuerdo con lo que ella dice. La única forma de salir de esto es conversando, es entendiéndonos, es hablando y es negociando. Y para eso necesitamos varias precondiciones. La primera es que si tenemos dos partes negociando, que esas dos partes no se conviertan en cuatro. Porque algo que también ella destaca muy bien en su libro es que nunca hemos tenido una oposición que se haya preocupado por tener un consenso, de ir juntos a la mesa y de no responder a los intereses particulares de cada una de las partes. Y si no logramos conseguir ese consenso y poder ir a negociar con una posición al menos uniforme, yo creo que estamos lejos de poder lograr algo. Sin embargo, espero que este nuevo proceso que pensamos en México, con la ayuda de España, con la ayuda de otros países, pueda ser positivo y que logramos avanzar y que Venezuela en 20 años se convierta en un país del cual todos recordaremos cosas buenas. Muchas gracias, Germán. No dije, Germán Ríos es profesor de IESA, lo mismo que tampoco dije que Paulo Portas es el primer ministro de Portugal. Hola, ¿qué tal? Adelante. Bueno, querida María Ángela,
queridos colegas de panel, querido presidente Felipe González, que es un héroe ibérico, que yo tengo con particular autoridad, porque don Manuel Fraga Iribarne fue mi maestro y gran amigo de mi familia. Así que es un elogio completamente convicto a aquellos que han traído de la democracia con paz a España. Y Susana, si puedo también mencionarla, y quería decir, bueno, que viene un portugués a hacer en este debate. Hay una coincidencia temporal que yo no olvido nunca. Yo tenía un día de canciller de Portugal y la primera persona que me tocó conocer fue María Ángela Holguín. Es una magnífica primera impresión de la diplomacia, ¿no? Y la segunda persona que me tocó conocer en una inolvidable inauguración del presidente Humala. Así que la primera persona que me tocó conocer fue María Ángela, inolvidable, y una buenísima primera impresión de mi misión. Y la segunda, más compleja, fue en la posesión de Humala, única en su estilo, porque se estaba inaugurando un mandato presidencial bajo una constitución que no estaba vigente, y había mucha gritería y mucho ruido en todo aquello, y me tocó conocer Nicolás Maduro, entonces canciller de Venezuela, en una reunión a las 7 de la mañana en Lima, en su embajada. ¿Y por qué? Hay una circunstancia que yo debo explicar. La circunstancia portuguesa en Venezuela es muy especial. Venezuela tiene una de las más grandes comunidades de inmigrantes portugueses. Si ustedes van allá, no hay ningún dulce o algo de gastronomía muy simpática que no sea producido por portugueses. Teníamos entre 350.000 y 400.000 hijos de portugueses o portugueses inmigrados, y nos inquietaba mucho la evolución de Venezuela. Había cambiado el gobierno y una de mis misiones era proteger los intereses de los portugueses donde estuvieran, y muchos estaban en Venezuela. Aprendí siempre mucho, así que quiero decir 3 cosas iniciales. La primera, yo tengo un prejuicio, como se dice ahora, positivo sobre María Ángela, sobre el libro y sobre el presidente Santos. Quería decirlo con toda claridad. Sobre María Ángela, tengo una ligera divergencia con Manuel. Yo no creo que María Ángela sea una política en el sentido de política de partido, pero en todo caso este libro no es un libro de memorias, de quien quiere apenas relatar su pasado, no. Ella tiene mucho por venir. Y este es un relato de su experiencia en un mundo muy complejo como es América Latina, en un vecino aún más complejo que es Venezuela. Tiene pasajes extraordinarios también sobre otros países como Nicaragua, que es casi un desastre cósmico lo que está viviendo hoy. Y es un relato, yo no diría que sea un libro de memorias, ella ha sido muy prudente en eso, es un relato, y yo diría que es un libro muy útil para los negociadores que están en México y para los estudiantes de Relaciones Internacionales, Sistemas Globales y Diplomacia. Esa es la primera cosa. Yo lo he leído en unas horas, divididas por 2 momentos, y jamás me ha fatigado. Así que no es un libro presuntuoso, no es un libro arrogante, es un libro es un relato muy objetivo y que no es hecho de impresiones. María Ángela, cuando quiere tener opiniones, las tiene y las escribe, con claridad. Nosotros todos quedamos sabiendo lo que piensa María Ángela de muchos personajes, y jamás de forma insultuosa o ofensiva,
lo que le viene. Y yo creo que mucho más que una política en el sentido del partido, María Ángela es una gran profesional de diplomacia. Y creo que aunque le cuesten los viajes, y estar lejos de su hijo, estar lejos de su familia, pero yo creo que le gusta la diplomacia y que lo hace con mucho compromiso, con mucha energía. La segunda cosa que yo creo es que María Ángela es un personaje contratiempo o contramundi, como lo vemos hoy. Es una persona de diálogo, de compromiso y de llegar a acuerdos. Y eso es la esencia de la diplomacia. Si puedes servir el interés nacional de tu país llegando a acuerdos, mejor que no llegando a acuerdos. A mí, por veces, no me refiero a Venezuela, es una tendencia general. A mí a veces me impresiona cómo el mundo está demasiado lleno de sanciones, por ejemplo. Sanciones en Asia, sanciones en Golfo, sanciones en toda parte. Y no se olviden de una cosa, es que sí, las sanciones son un método diplomático, un instrumento diplomático posible y necesario, pero la tarea esencial de un diplomático es conversar, hablar ojos nos ojos, destruir percepciones erráticas, conseguir pequeños avances. Y en eso yo creo que es el testimonio de María Ángela. Es una diplomática que tuvo un servicio político de compromiso, de acuerdo. Ella tentó hasta el final lo que consiguió y lo que no se consiguió, no por ella, pero por las circunstancias. Eso para mí es bastante importante. Yo no me creo mucho en esas diplomacias tribunicias que están siempre de megáfono en la mano y que se encargan de construir dificultades en vez de construir puentes. La tercera cosa que yo quería decir es que yo tengo una gran admiración por el presidente Santos, que María Ángela sirvió una longa, ser 8 años mi canciller, es una eternidad en el mundo moderno, ¿no? El mundo moderno, longo plazo es mañana y pasado es ayer, ¿no? Es uno de los problemas del mundo moderno, es que no, de este mundo digital muy fanatizado en que vivimos todos sobre el nombre de democracia digital, que no se sabe dónde venimos ni se sabe para dónde vamos, porque todo se resume de ayer a mañana por la mañana. Pero el presidente Santos será, yo no quería ser injusto, fue el último líder político, un último hombre de Estado que ha tentado un acuerdo de paz con su enemigo. No hubo ninguno después. Y al contrario de lo que es moda, el coraje está en arriesgar, tentar un acuerdo de paz. No necesita ningún coraje, una posición tribunicia que yo soy tu enemigo y tú te quedas donde estás, yo me quedo donde estoy, mi constituency se queda muy feliz, yo tengo muchos likes, no arriesgo nada y ellos han arriesgado. Yo creo que solo cuando yo fui la primera vez a Colombia he comprendido lo que era la memoria de guerra de Colombia. Y eso inspira mucho respeto. Ellos han tenido la guerrilla a una distancia mínima de la capital, ¿no? Y fue una guerra permanente, más que una guerrilla. Y yo creo que son, es una opinión, son los halcones que hacen la paz, porque no son sospechosos de ser flojos. Y el presidente Santos, antes de ser presidente, fue ministro de Defensa y los derrotó militarmente. Así que la negociación tenía preestablecida una posición de mayor fuerza desde el punto de vista del Estado y de mayor dificultad desde el punto de vista de la guerrilla. Y eso es un detalle que a mí, yo lo considero importante decir con intensidad hoy, porque no está de moda intentar acuerdos de paz con mi peor enemigo. No está de moda. Lo que está de moda son tweets, declaraciones ocasionales, likes y cosas que no se pueden traducir en trabajo diplomático. Yo tengo mucha admiración por eso, espero que el presidente Santos no haya sido el último, pero de momento no veo a nadie más. El otro caso muy clásico, que es Israel, puede ser que las cosas ahora cambien un poco, pero
yo estoy convencido que las dos partes están muy felices con una posición confrontacional. Tienen más votos, cada uno. Así que no dan el paso, que es el paso que algunos han dado, Menachem Begin o Yitzhak Rabin, para nombrar dos. Eso sí que es arriesgar. Y implica mucho liderazgo, porque tu base, tu constituency, tiene dudas. Yo la única cosa que no habría arriesgado era el plebiscito, como saben, porque yo soy un partidario absoluto de la democracia representativa y yo hago un mandato de confianza para una cosa tan compleja. Solo explicar lo que era la justicia transicional era casi una cátedra. Y eso, ya sabemos, los plebiscitos o referéndums, la gente nunca responde, nunca contesta la pregunta que le hacen. Bueno, pero tengo admiración por María Ángela, la admiración por presidente Santos, que lo quería dejar claro, y quería también decir que este libro es como si María Ángela hiciera el Camino de Santiago de las organizaciones regionales de América Latina, porque América Latina, como hemos visto estos 2 años, América Latina, en Europa no se tiene conciencia de eso, es el continente más impactado en casos y fatalidades por el COVID. Son 28% de los casos del mundo y casi 20% de las fatalidades del mundo. Y esto sucede en un tiempo donde América Latina está viviendo en algunos países una tendencia para la polarización entre los extremos de los extremos, que no puede terminar bien. En este momento que hemos vivido, quizás América Latina hubiera necesitado de un poquito más de integración regional, que no se hace sin concesiones, no se hace sin compromisos. No hay negociaciones gratis, todos lo sabemos. Pero por este libro, María Ángela hace un peregrinaje por la OEA, la UNASUR, la Mercosur, más de lejos, Alianza del Pacífico, en su corazón, y son tantos, bueno, y más, CELAC, y son tantas las organizaciones, y tan difícil. Ya sabemos que hay muchas diferencias ideológicas, pero en Europa también, cada vez peor, en ese sentido, porque también está fragmentada, también están radicalizados, bueno. Pero sí, está difícil en América Latina conseguir algún módico de integración que pueda responder mejor a crisis como esta que tuvimos. Pero será muy interesante. Y finalmente, este es un libro único sobre Venezuela. Primero porque su experiencia es... Ella ha vivido la república anterior, el principio del chavismo, la deterioración del chavismo, el madurismo, las oposiciones. Son 20 años de la frontera. Son páginas absolutamente extraordinarias, describiendo lo que pasa, de tráficos, de contrabandos, autorizados, a veces sponsorizados, incentivados, para causar disturbio en el otro. Y María Ángela llega a Caracas cuando Venezuela aún tenía la reputación del país más rico de América Latina, por sus recursos naturales. Y el último momento en la Cancillería ya es con un espectáculo de pobreza y de miseria. Yo llamo la atención de todos para el último relatorio de las Naciones Unidas sobre los refugiados de Venezuela. Son 5,7 millones de personas que han huido de Venezuela, principalmente los más esperanzadores, es decir, los más jóvenes, que no terminan de ver futuro en su tierra. Yo llamo la atención para el número, la cifra, y yo siempre le digo a María Ángela, en Europa los gobiernos presionados, medrosos, con la base populista, ¿no?, que ahora levanta la voz y los gobiernos se sienten capturados, con excepción notable de Angela Merkel. En 2015 y 2016, Europa casi colapsó con 3 millones de refugiados de Siria y Afganistán.
casi colapsó. Hay 7 países europeos que no han recibido ni uno, es que no es 10 o 100, no, ni uno refugiado. Llamo la atención que de esos 5,7 millones de refugiados, muchos vienen a España, pero el país que más lo recibió fue Colombia, que no tiene la riqueza de Europa, ni es un país de 508 millones de habitantes como es la Unión Europea, no como país, pero como club. Nosotros fuimos incapaces, por miedo a los populistas, por pánico del gobierno, a hacer lo que se debe y lo que además necesitamos demográficamente, porque estamos en un continente viejo, necesitamos evidentemente migraciones reguladas, geridas, pero no podemos acreditar en esa fraude de la inmigración cero. Pero es extraordinario que América Latina haya sido capaz de absorber casi 5 millones de personas y que Colombia haya sido capaz de absorber casi 2 millones. Imagínense ustedes, sistema de salud, sistema educativo, actividades de policía, lo que de un día al otro tienes que enfrentar. Y Europa casi se colapsó con 3 millones de afganos y sirios. Podríamos refletir sobre los orígenes, la lengua, la religión, muchas cosas. Pero a mí eso me da una cierta esperanza en América Latina, debo decir. Más capacidad de absorción y más capacidad de diversidad. Pero, para terminar, a mí me impresiona mucho, ya fue aquí destacado, la mirada de María Ángela desde el primer minuto en Caracas hasta el final era intentar un acuerdo entre oposición y gobierno. En ese tipo, y su principal frustración, yo creo, era ver que de cada vez que había una posibilidad, estaba dinamitada. Es cierto que para un acuerdo de transición de régimen, que es lo que está en causa, porque no hay acuerdo posible con una connotación absolutamente marxista y utópica de las leyes fundamentales y de la Constitución. Evidentemente tiene que ser como España, un espacio abierto donde se pueda realizar un espacio de democracia económica, social, cultural y política, seguro. Pero es necesario que las dos partes quieran, al mismo tiempo, que ninguna tenga pretensión de vengarse de la otra, más difícil. Que si alguien tiene que salir, que tenga una salida. Y eso no son condiciones fáciles, ni de decir ni de explicar. Pero por eso yo dejaba 2 preguntas a María Ángela. La primera, ella va a ser muy diplomática en la respuesta, seguro. ¿Qué consejos daría a los oficialistas y a los opositores que están en México? Yo, como ella sabe, veo Telesur todas las noches, que llega a Portugal. Le tengo que dar un gran descuento ideológico, como imaginan, porque aquello es ideología de las 8 de la mañana hasta las 8, hasta el programa de gastronomía es ideológico. Bueno, pero lo que a mí me impresiona es que hayan 2 vidas paralelas. Yo no veía, cuando estaba María Ángela en Cuba, declaraciones diarias sobre las negociaciones. Allá son declaraciones diarias, así que tienes que negociar el acuerdo, si es posible, y negociar el no desacuerdo por la declaración de anteayer. Esto no es fácil. Y así que te preguntaría qué dirías a la gente que está de México, que está en México. Y la segunda cosa es, finalmente, haciendo el balance del acuerdo, del plebiscito, de la nueva presidencia, de lo que quedó y de lo que no quedó, ¿tú crees, si pudieras definir hoy, 22 de septiembre de 2021, qué es el acuerdo de paz en la vida de Colombia hoy, qué dirías? Y agradecerte el libro y que no sea el último. Muchas gracias, Pablo. Bueno, antes de responderle a Pablo, primero quiero dar las gracias al presidente Felipe González y a Mar por estar acá. De verdad, les agradezco muchísimo. A Susana también.
y tienen en común el presidente González y Susana un compromiso muy grande con la paz. Con la paz en Colombia. Susana era la jefe de gabinete de Ban Ki-moon y pues nos ayudó enormemente. Y el presidente González pues ha estado permanentemente. Y yo le ponía en la dedicatoria del libro que es la persona que más ha estado al lado de América Latina en los avatares de este continente nuestro. Siempre ha estado ahí. Así que como latinoamericana también, presidente, muchas gracias. Les voy a hacerme como dos autopreguntas, porque como ¿por qué el libro? ¿Por qué escribe uno saliendo de ser canciller 8 años con miles de temas? ¿Por qué el tema de Venezuela y de la paz? Y sin lugar a dudas, Venezuela pues me ha tocado a lo largo de mi carrera profesional, cuando en el 2002 el presidente Álvaro Uribe me pide que me vaya de embajadora a Venezuela y después llego a la Cancillería en el 2010 con una Venezuela que ya empieza a estar con muchos problemas, en donde es un tema diario, es un tema como de política interna colombiana, el diario vivir. Y lo digo en el libro que las llamadas del presidente Santos todos los días, entre 7 de la mañana y 7 y media, buenos días canciller, ¿qué sabe de Venezuela? Como todos los días era y qué sabe y qué ha oído y qué ha pasado durante los 8 años de su mandato. Entonces pues Venezuela es algo demasiado cercano, y viendo lo que está pasando en Colombia de la migración venezolana, en donde hay actos de xenofobia, donde la gente, digamos, hay como desesperación a veces de ver tanta migración venezolana, me puse a pensar que es que los colombianos, y obviamente la gente de afuera también, pero sobre todo no conocen realmente la historia de Venezuela, de por qué llega Chávez, de lo que fue Venezuela de receptora de colombianos en una migración que fueron muchos colombianos. Las cifras están en 3, 4 millones, más todos los hijos de esos colombianos. Y donde Venezuela lo que fue generosa, con dificultades también para sus papeles, su nacionalización. Yo creo que los colombianos ayudaron mucho a construir ese país, pero pues fueron generosos. Entonces, cuando empieza a pasar la migración en el 2015, que es el episodio de esta deportación de las 20.000 personas, y el año siguiente empiezan a pasar de a 30.000, 40.000 venezolanos diarios, supuestamente a comprar alimentos y medicamentos. Y con el presidente Santos hablamos y efectivamente dice, aquí no hay sino que abrir las puertas. Hay que tratar de abrirlas de la mejor manera, la más organizada posible, pero Colombia no tiene nada distinto a responder lo que fue Venezuela en ese pasado. Con las dificultades, ¿qué es eso? Porque es una frontera completamente porosa, hay una imposibilidad total de que uno diga un día vamos a parar acá, nadie más entra para poder hacer un registro, pues eso es un imposible. Pasa gente y pasa gente por absolutamente todas partes. Y en ese episodio que yo relato ahí del 2015, que tal vez fue como el corte de la relación del gobierno nuestro con el gobierno de Maduro, yo creo que ahí se acabó como todo, porque el ver la manera como sacaron a 15.000 personas, 20.000 personas, yo fui con el ministro del Interior al río a verlos pasar, mujeres, niños, mujeres como de a 7 hijos, y entonces el argumento del gobierno venezolano era que eran paramilitares, que los estábamos invadiendo de paramilitares, y esto eran familias enteras. Ahí uno piensa que es muy difícil mantener una relación con un gobierno que le hace eso a sus connacionales. Yo creo que lo que nos faltó darnos cuenta era que el deterioro en el que pasaban esos colombianos, porque era gente muy pobre, muy humilde, muy con una mano adelante y otra atrás, pues que no eran por ser colombianos, era que Venezuela estaba en esa situación, y lo que se nos vendría más adelante, pues realmente iba a ser eso. En ese momento tratamos mucho de hacer un debate en la OEA, y ahora uno con el tema de los mecanismos regionales, tratamos de hacer un debate primero en UNASUR. Yo llamé al presidente Samper para que citara y urgentemente Venezuela de alguna manera se sintiera que tenía que parar de esas deportaciones. Nunca se pudo hacer el debate, pues nunca en esos días. Fuimos a la OEA y por un voto perdimos para poder hacer un debate igualmente de cancilleres sobre el tema migratorio. Sobre todo era como el respeto a los derechos humanos en el momento en que a una persona la deportan.
Y bueno, y ahí uno se va dando cuenta que los mecanismos regionales se acabaron por el tema de Venezuela, porque obviamente cada gobierno tenía una posición y ese tema ideológico pues acabó con la posibilidad de un diálogo que es muy triste, porque hoy en día América Latina, yo diría que ya ni siquiera la Alianza del Pacífico, que no tiene nada que ver con la política, pudo subsistir. Y lo que es increíble es que si la Alianza del Pacífico hubiera funcionado, la compra de medicamentos, había un acuerdo para que la compra de los medicamentos entre los 4 países fuera mucho más eficiente y ni siquiera se pudo por ese tema. Bueno, vinieron cambios de gobierno en todos y ya eso se acabó. Pero realmente en la región ya no había ninguna posibilidad de hablar en ningún espacio y surge el Grupo de Lima. Y el Grupo de Lima surge porque simplemente una llamada del canciller del Perú que dice en algún momento tenemos que hablar de Venezuela, de qué pasa, de cuál es la situación, de qué está pasando en el tema humanitario, y él convoca a un grupo de países y yo ahí le digo al presidente Santos, creo que es la oportunidad para que unifiquemos el régimen migratorio, porque si no, si hay países que van a cerrar, a nosotros se nos va a quedar todos los venezolanos, y yo creo que en esta situación compleja América Latina sí tiene que ser abierta y generosa y que nos repartamos una carga. Yo reconozco que nunca me imaginé, el presidente Santos me decía, yo estoy seguro y no sé qué vamos a hacer el día que pasen 1 millón de venezolanos. Eso me lo dijo desde el 2013 y yo le decía, no, presidente, eso no va a pasar porque yo estoy segura que eso, primero los venezolanos son mucho más arraigados a su país, o eran más arraigados a su país que lo que éramos los colombianos. Los colombianos somos unos andariegos totales, a uno le dicen váyase para algún lado y todo el mundo sale a donde sea. Los venezolanos, la sensación que yo tuve cuando vivía allá era que no, ellos querían a su país, vivían en su país y si bien salían, pero no era como para irse para siempre. Entonces yo le decía, no, presidente, yo no creo. Bueno, hoy en día esa situación es una situación muy compleja y parte del libro es como decirle a los colombianos, hay que ser generosos también. Venezuela llega a la situación que llega por una situación histórica, y entonces yo cuento un poco, digamos, lo que fue esa bonanza de los años 70 de Venezuela, que el petróleo pues fue, así como fue lo mejor que le pasó, pues también fue casi que lo peor que le pasó, porque el tema económico, la corrupción, el mal manejo, los fue llevando, y yo lo que digo ahí es, la gente se fue como desesperando de esos gobiernos que no tenían, que no respondían a muchas necesidades, y bueno, muchos factores que pasaron en donde los venezolanos dejaron de creer en los políticos, en la democracia, en sus partidos políticos, que además les costaba trabajo como dejar que la gente nueva llegara, eran los mismos presidentes, y ahí uno ve que fue una desesperanza muy grande y que resolvieron que lo que venía externo, y en ese momento pues fue la coyuntura de Chávez. Y entonces lo que yo trato de describir ahí un poco, porque, a ver, reconozco en Colombia la preocupación infinita también y permanente en que nos dicen es, no, es que nosotros vamos para una Venezuela, esto va a ser igual que Venezuela. El castrochavismo. El castrochavismo. Y hay tantas diferencias que un poco el libro también es para decir, mire, esto no es igual, esto no se puede comparar. Y como últimamente en Colombia la generación de miedo hace que la gente vote, y eso fue lo que nos pasó en el plebiscito, ¿no? Es generar ese miedo para que la gente vote a los extremos y digamos que esta llamada al que estamos como Venezuela con el castrochavismo, pues me parecía que era interesante y era importante explicarlo ahí. Y cómo uno ve que en Venezuela se fueron perdiendo como las formas en la política, el lenguaje, el irrespeto hacia el otro, el que maltratan al que venga a ayudar, porque esa es otra que es increíble, y es como cualquiera que quiera ayudar, acercarse a ver en qué puede, entonces hay que maltratarlo, hay que
expulsarlo, y eso viene un poco como de todas partes, no solo el gobierno. Entonces cuento un poco lo que hizo César Gaviria cuando que estuvo casi 5 meses en la OEA y salió pues como lo peor que le pasó a Venezuela, una persona en la que yo creo que hizo un gran esfuerzo por tratar de hacer ese primer diálogo y que fracasó, pero la manera en que después salió como insultado, ahí es como curioso ver cómo se perdió eso, se perdieron las formas. Entonces, un poco en Colombia, como estamos un poco en las mismas, de ir por ese camino de que las formas ya no importan tampoco, también quería hacer una reflexión sobre eso, de cómo es importante el respeto hacia los demás en todos los niveles. La manera como el presidente Chávez se dirigía a la gente yo cuando llegué la primera vez a Caracas en el 2002, que les decía escuálidos, y yo le preguntaba a la gente en mi embajada, ¿y eso qué quiere decir? O sea, ¿no? Porque fueron como palabras que las volvieron como insultos, y esto ya era idas y venidas los insultos eran igual. En el 2014 yo tuve la oportunidad con el canciller de Brasil, el canciller del Ecuador, de hacer una reunión. Que lo que fue bueno de ese ejercicio fue la primera vez que fue pública, en donde se sentaron gobiernos de oposición e hicieron su catarsis públicamente, donde el país entero los oyó. Pues yo en esa oportunidad se lo dije a Maduro en una conversación privada que tuvimos los cancilleres, de decirle, aquí hay que cambiar el lenguaje, o en este país cambian el lenguaje, o esto no hay la menor posibilidad de que algún día se puedan entender, y no hay otra manera que sentarse a dialogar. Pero eso fue lo que me parece que fue pasando, y en la medida en que la crisis económica se fue acentuando, y en la medida en que la crisis política y después la crisis humanitaria, pues eso no ha tenido reversa, sino todo lo contrario. Entonces yo lo que quise fue describir pues todo eso desde el 2010 lo que nos tocó, los esfuerzos que se hizo. Nosotros estábamos convencidos con el presidente Santos que la única manera en que se solucionaba era que los venezolanos se entendieran entre ellos, y era lo que tratábamos de hacer permanentemente. Desafortunadamente pues no fue así. Yo sigo de todas maneras ilusionada con México, espero que los noruegos, así como nos ayudaron a nosotros, puedan ayudar a los venezolanos. En eso también tienen que bajarle el lenguaje y tratar de no salir a hablar, porque si no eso es completamente imposible de avanzar. Y hay un capítulo que es el aporte internacional a la paz, porque yo creo que en este momento, si hay algo que ha mantenido la paz en Colombia, el acuerdo en Colombia vivo, es el apoyo internacional. Es el apoyo de la Unión Europea, es el apoyo de los expresidentes que eran los veedores del acuerdo, es las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad. Que fue un voto unánime. Que fue un voto unánime, claro. Y por primera vez en Naciones Unidas, estaban, pero además muy impresionante, ya pues a Susana le tocó, no solamente unánime, sino eran felices los miembros del Consejo de Seguridad. Eso yo nunca había visto una cosa igual. Yo fui 3 días, el viernes anterior a esa aprobación de esa resolución, que era un lunes, me acuerdo, lunes 25 de enero, y el viernes me dicen no, que va a almorzar con los miembros del Consejo, pero pues como eso siempre pasa, que mandan al segundo, ¿no? Siempre los miembros del Consejo tienen cosas que hacer, y bueno, estaban todos los embajadores, era completamente convencidos, igual que el secretario general, pero hoy en día, sin lugar a dudas, la paz se mantiene, y ojalá siga así por el apoyo internacional. Entonces yo quise hacer un capítulo que les tengo que contar que cuando empecé, que se iba a enfocar solo en eso, iban saliendo temas, y yo decía, es que yo siento que aquí no ha sido suficientemente explicado el tema de la justicia transicional de manera fácil de entender. Entonces escribí sobre eso. Después dije, no, pero es que tampoco han explicado bien todo lo que fue la famosa ideología de género, entonces también. Entonces se fue volviendo un capítulo larguísimo, en donde yo creo que para mucha gente hay cosas muy nuevas de lo que es realmente el acuerdo de paz, y cómo
La gente no se le puede olvidar y a la gente en Colombia se le olvida. Hay 12 millones de personas que sufrieron un conflicto, que la gente en las ciudades no lo sentía, que la gente en las ciudades vivía pues simplemente criticando que porque no puedes ir a un sitio o no puede ir al otro. Pues realmente el sufrimiento de esas personas en el campo colombiano, en las regiones donde no había educación, donde no se podían ir a educar, donde estaban las minas sembradas, el Orejón, donde estaban las minas, donde pasaban tantas cosas, no se nos puede olvidar, porque si nosotros no logramos implementar ese acuerdo, vamos a volver exactamente a lo mismo, porque este acuerdo lo que tiene fundamental es la transformación del país realmente. Es un país que tenía unas falencias que tenía que cambiar, y ese esfuerzo que se hizo en La Habana, por eso duró tanto tiempo realmente, porque fue muy al detalle, pues son unas transformaciones que sí o sí se tienen que dar. Yo cuando hablo del acuerdo dicen, bueno, pero es que este gobierno, bueno, pero el acuerdo está por 15 años, tenemos 10 por delante, y en esos 10 por delante, en eso, ojalá esta sea una campaña presidencial en que sí o sí el presidente que gane sea un convencido de que tiene que implementar el acuerdo y que tiene que lograr que los colombianos recobremos esa esperanza que tuvimos en el acuerdo, porque yo lo que siento hoy en día es que hay como diciendo el gobierno no cumplió, las FARC no cumplió, hay como cierta, eso, que no hay esperanza, pero yo estoy convencida, primero que sí se ha ido cumpliendo en cosas importantes. Creo que obviamente le falta un empujón y le falta una cabeza convencida de que tiene que mover ese andamiaje, pero creo que fue un acuerdo lo suficientemente bien hecho como para que podamos tener finalmente un país distinto, que ojalá pues lo tengamos. Lo que decía Germán, cuando uno era chiquito, pues Venezuela era donde se conseguían un montón de cosas que en Colombia jamás. Entonces, como gran cosa lo llevaban a uno a Cúcuta para poder pasar a San Antonio, entonces uno compraba los Cocosset y compraba unas mayonesas en unos frascos gigantes, nada en Colombia de eso existía. Y entonces cuando esta cosa de Venezuela, que uno la ve deteriorada y que ahora los venezolanos van a los supermercados en Bogotá y dicen, no puede ser toda esta cantidad de cosas que hay acá, digo, los venezolanos tienen que saber, y estoy convencida que el país va a tener otra oportunidad, como decía García Márquez, la segunda oportunidad sobre la tierra. Pero sí hay que abrirse a un diálogo, hay que abrirse a reconocer a un otro, que le pueda a uno parecer lo que uno quiera, pero mientras no haya un reconocimiento, pues nosotros nos sentamos con las FARC, y lo que Germán contaba ese primer día en que nos sentamos, y pues yo nunca había visto a nadie de las FARC, y mientras los tenía enfrente, pues sí pensaba en tantos muestros, en tantos secuestros, en cómo fueron acabando con el país, con la esperanza, con todo, pero esos eran con los que había que negociar. Entonces a uno le puede parecer el desastre, lo que sea, pero pues esa es la oportunidad que uno tiene para cambiar la realidad, y yo creo que es lo que tiene que hacer Venezuela. Muy seguramente a la oposición pues sentarse le causará toda clase de cosas, pero es ahí donde puede resolver y tener una Venezuela de nuevo distinta. Muy bien, pues muchísimas gracias. Solo queda que lean el libro y que lo disfruten y escuchar sus críticas. Muchísimas gracias y enhorabuena.